doctor Pablo Martínez, ya lo presentamos, presidente de un gremio importante de médicos de medicina familiar y comunitaria integral. Doctor, si me escucha, ¿cómo está usted? Buenos días. Sí, muy buenos días, mi estimado Jimmy Jarela, ¿cómo ha ¿Qué pasado? tal, Bonito doctor? día para todos los compañeros presentes y los compañeros que están también escuchándonos a nivel nacional. Nacional y fuera del país, gracias a Dios, en todas partes, mi estimado doctor. Dígame, doctor, entiendo que usted está en ese grupo de médicos, o representa ese grupo de médicos que estuvieron trabajando de sol a sol en la pandemia, que incluso algunos tienen ya fallos judiciales favorables en el caso de los que no han accedido todavía a nombramientos. ¿Siguen en ese problema de la falta de nombramientos? Sí, bueno, realmente es para nosotros bastante penoso, ¿no? Que a pesar de todas las situaciones que se han venido ejecutando, tanto a nivel de gremios como a nivel de procesos ya legales, no se ha ejecutado la ley humanitaria en su totalidad. Pero para más o menos nosotros estar claros de los procesos, vamos a hacer una breve cronología del Ujú. proceso, ¿no? El 15 de mayo de 2020, la Asamblea Nacional aprueba el proceso a nivel de la Asamblea. Sin embargo, el 21 de junio de 2020 se pone como registro oficial sobre este proceso de la ley humanitaria. Lógicamente, la ley humanitaria tenía sus características, pero como decíamos, una de las cosas más importantes que tenía este proceso, este decreto, este documento, era el artículo 25, en donde este artículo 25, lógicamente, ayudaba dentro de lo que es la situación a nivel de emergencia sanitaria a Ujú. muchos trabajadores y profesionales y no profesionales de la salud para poder acceder a este proceso de los nombramientos, ¿no? Viendo todos esos retrasos, todos estos tiempos, recordemos que esto se ejecutó el 22 de junio del 2020, ya vamos más de un año y 2 meses y hasta el día de hoy se ha cumplido a nivel general con este proceso de la ley humanitaria. Sin embargo, han habido muchas etapas, muchas fases en el cual el Ministerio de Salud Pública, conjuntamente con el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Finanzas, han intentado acomodar los tiempos. Ya. Lastimosamente ha habido muchas reuniones, incluso se ha hecho de intermediarios acá la asamblea anterior al proceso de gobierno y la asamblea en la actualidad con este nuevo proceso de gobierno, en los cuales ha solicitado que se siga dando los cumplimientos. Lastimosamente el artículo 25 es clarísimo, ¿no? El artículo 25 de la ley humanitaria dice claramente que garantizará la estabilidad con excepción y por esta ocasión los trabajadores y profesionales de salud que hayan trabajado durante la emergencia sanitaria coronavirus COVID-19 con un contrato ocasional o un nombramiento provisional en cualquier cargo, algún centro de atención sanitaria de la red Ujú. integral de salud y sus respectivas redes complementarias, Ya. previo al concurso de méritos y oposición y declaramiento de ganadores inmediatamente. Pero lastimosamente esto no se ha cumplido hasta el momento. Ahora, ¿cuántos médicos están en la situación que usted relata? Verá, nosotros más o menos, bueno, el Ministerio de Salud Pública anterior lo dividió en dos fases. Lastimosamente el artículo no marca que sea ocasional o provisional. Sin Ya. embargo, lo hicieron en fases, empezaron con los contratos provisionales, de los cuales los contratos provisionales, por tener ya la asignación de presupuesto, se otorgó más o menos de 6.821 contratos provisionales. Ya. Sin embargo, decían que la dificultad más grande era los contratos ocasionales. Ujú. Primero, porque deberían que generar creación de partidas y segundo, tener el nombramiento, tener el presupuesto para asignar los Ya. nombramientos definitivos. Sin embargo, en el mes de abril y en el mes de mayo del 2021, primeramente el Ministerio... Caramba, justo se fue la señal cuando iba a decir la cifra. Ahora sí. Doctor, por favor, usted me dijo que en marzo y abril, ¿qué pasó en marzo y abril? Porque se interrumpió la señal. En el mes de, lastimosamente, esto es una brecha bastante grande porque existe más o menos más de 18.000 partidas a nivel nacional. Sin embargo, en el mes de abril, el Ministerio de Salud Pública anterior, el ministro doctor Camilo Salinas,
solicita en abril 2.390 partidas y en el mes de mayo 4.490 partidas para los ocasionales. Y hasta ahí se ha venido manejando el Ministerio de Salud Pública con el Ministerio de Trabajo y Finanzas para recién crear ese porcentaje que a la final, hablando de contratos ocasionales, tanto trabajadores y no trabajadores de la salud, más o menos no es ni el 30% a nivel nacional. Y eso es una gran dificultad debido a todo este tipo de incumplimientos que se ha venido con estos procesos legales. En la actualidad se sabe que más de 60 procesos legales ha tenido el Ministerio de Salud Pública y de los cuales la mayoría de los jueces han dado han fallado a favor de los médicos. Fallado a favor de los grupos a nivel nacional. Claro, pero el caso es que la ley humanitaria está, la norma está, pero todavía hay muchísimos médicos que no tienen su nombramiento, en resumen. Ajá, sí, o sea, lastimosamente no se ha ejecutado ni en tiempos, ni sobre todo la planificación. Recordemos que amparado a todo esto también va el artículo 10 y 40, en donde el Estado, a través del proceso de ley, solicita la creación de partidas adecuadamente a los procesos que se va generalizando. Lastimosamente, en la actualidad, nos hemos centrado un poquito más en este tema del proceso de vacunas, que es una gran realidad, que se necesita tener este tipo de situaciones, pero recordemos que también los trabajadores de la salud a nivel general también necesitan de alguna manera apoyarse, ¿no? Recordemos que hemos tenido muchos compañeros de enfermos, muchos compañeros que también han tenido que perecer en este proceso. Sin embargo, nosotros seguimos apoyando. Pero ahora, una de las cosas que sí nos lleva a estar claros en esto es que en el caso de no darse los cumplimientos, incluso hasta por los procesos de ley que no se han venido ejecutando, no ha habido ni siquiera respuesta de la doctora Jimena Garzón, ministra de Salud en la actualidad. Nos va a tocar llevar al incumplimiento y denunciar al proceso del gobierno en el Consejo de Derechos Humanos de Ginebra, de la ONU, porque lastimosamente no quedan más vías para poder canalizar este tipo de situaciones en la actualidad. Doctor Martínez, buenos días. Omar Jaén le saluda. ¿Cómo ha estado? Buenos días, ¿cómo está? Hola, doctor, ¿cómo ha estado? A ver, recuerdo tanto que cuando hemos tenido aquí la oportunidad de hablar con representantes de gobierno, tanto del anterior, bueno, sobre todo del anterior, nos decían que, a ver, ojo, sí, está el artículo 25, pero era para el grupo de médicos que estuvieron verdaderamente en primera fila. Y en algún momento se hablaba que algunos doctores que a lo mejor no estuvieron en primera fila querían beneficiarse de este artículo. ¿Es así? ¿Ustedes ya tienen calculado cuántos doctores o servidores de salud en general tienen que ser beneficiados con este proyecto de ley? Con esta ley, disculpe. Claro, como le decía, estimado, o sea, la ley es clara. O sea, lo que tendríamos que hacer es un proceso no selectivo, sino coger y conllevar primero a una convocatoria. ¿Ya? Una vez que se termina la convocatoria de los procesos, lógicamente se tiene que formar un comité, que en este caso tiene que dar la normativa a la Dirección de Talento Humano Nacional, con los requisitos. Una vez que se dé el proceso de la convocatoria, empezar con el proceso de selección. Lastimosamente aquí lo hemos hecho la ley interpretativa, cuando debería ser por cumplimiento. Y es por eso que muchos doctores, bueno, en este caso no se habla solo de médicos, no se habla de un sistema integrado a nivel nacional, porque cuando tú estás hablando de una atención a un paciente COVID, no necesariamente tiene que ser un médico. O sea, pueden también estar otros compañeros que en este caso reagrupa el proceso de salud. Pero como se decía, el artículo 25 es claro. Lastimosamente, el reglamento es el que pone un poquito de análisis para poder seleccionar a quienes serían beneficiados. Como les decía al inicio, más o menos entre 5.000 partidas se han creado hasta el momento de los contratos ocasionales. Sin embargo, sabemos que más o menos entre 18.000 hasta 15.000 nombramientos con contratos ocasionales a nivel nacional deberían ser, en este caso, adquiridos. Recordemos que la pandemia no termina. Lastimosamente, las secuencias de este proceso se continúa, pero como se decía al inicio, este proceso de ley fue aprobado en el 2020. Sin embargo, por la premura, por la demora, por la organización y porque siempre especifican que la falta de presupuesto y algunas cosas que va por el proceso burocrático, ha llevado a largas este proceso, pero no se ha cumplido con la gran mayoría.
Perfecto, doctor. Tenemos claras las cifras que ustedes manejan. Ahora, la última interrogante. Este tema es importantísimo, sin lugar a dudas, pero también usted como representante del gremio le quiero consultar cuál es la situación actual de la salud. Estábamos revisando que la semana anterior despidieron como a 100 personas de uno de los hospitales más importantes de la ciudad de Quito y el IES anunció que va a seguir con ese proceso de desvinculación, es decir, despidos, en buen castellano, despidos, hasta diciembre de más servidores de salud por duplicidad de funciones, en algunos casos porque se firmaron contratos en el presupuesto establecido según el boletín del IES. ¿Usted qué conocimiento tiene con respecto a la situación de sus colegas en el sector público? Claro, recordemos que el Sistema Integrado de Salud conlleva tres procesos claros, ¿no? Que es el Ministerio de Salud Pública como órgano regular, el IES, el ISFA y el ISPO. Sin embargo, dentro de estos cuatro procesos forman la red integrada de salud fuera de las complementarias, porque dentro de las complementarias entrarían algunos sectores privados. Sin embargo, nosotros estamos claros de que lastimosamente para el Estado no ha sido una claridad. La deficiencia y la falta de personal de salud a nivel general es notoria. Lastimosamente no existe un análisis técnico y lo que se hizo al inicio es simplemente contratar por características que en aquel momento teníamos etapas elevadas. En este caso, hablando de la emergencia sanitaria, por el tema de COVID-19, había una alza y por ende necesitábamos mayor personal. Pero en ese proceso, en ese transcurso, no se analizó todo este tipo de situaciones como una de las cosas de esto del cumplimiento de la ley humanitaria. Entonces, para el Estado es más fácil decir, bueno, muchas gracias, ya fuiste útil, ya no te necesito, y lastimosamente no dar el cumplimiento a cada uno de los compañeros y compañeras a nivel nacional que vinieron y prestaron servicio y que aún todavía siguen prestando servicio. Lastimosamente, vuelvo y repito, no hay un análisis técnico de la necesidad, no solo de recursos por la parte médica, sino a nivel de todo lo que es el compacto general de lo que se necesita para tener un buen sistema de salud, y eso hace que minimice tanto el incumplimiento de la ley humanitaria, que muchos compañeros caigan en procesos legales debido a que pasa esto, o sea, finalizan su contrato por ser un contrato ocasional y lo dice claramente, pero recordemos que un contrato ocasional no puede irse mucho menos por encima del proceso de ley. Entonces, debido a esto, intentan hacer sus acciones de protección con la certeza de poder garantizar no solo la estabilidad de su trabajo, sino también garantizar todo el esfuerzo que han hecho durante todo el proceso de pandemia. Pablo Martínez, presidente nacional de la Asociación Ecuatoriana de Medicina Familiar, con quien hemos conversado sobre esta deuda que mantiene el Estado con los servidores de salud que estuvieron durante el pico de la pandemia. Le agradecemos, doctor Martínez. Muchísimas gracias. No, un agradecimiento de parte de nosotros a nivel nacional. Recordemos que nosotros seguiremos en este proceso de lucha. Agradecerle también a Pedro Granja, que nos ha estado apoyando dentro de los procesos de ley. También a Jimmy Jayara por darnos estos espacios, a ustedes sobre todo para brindarnos y que realmente la ciudadanía conozca, ¿no? Que nosotros de alguna manera seguimos en pandemia, seguimos en el plan de vacunas, seguimos ejecutando, pero ya el esfuerzo que se ha hecho humanamente posible depende mucho también del presupuesto y de los procesos administrativos que genera el nuevo gobierno. Esperemos y aspiramos que en este caso la doctora Jimena Garzón y también el presidente actual dé por resaltar, ¿no?, todo este trabajo que se ha venido dando y realmente se cumple el proceso de ley, pero sobre todo que garantice la estabilidad de los trabajadores de la salud a nivel nacional, porque como repito, no hay un análisis técnico, faltan mucho personal de salud para poder cubrir no solo con la necesidad de la emergencia sanitaria, sino para tener un buen sistema de salud, tanto de calidad y de calidad. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias a ustedes. Esperemos que el Estado les responda, porque es ley, es ley. No es un favor, no es un regalo que le están haciendo. Ellos se los ganaron, los servidores de salud que estuvieron enfrentando lo más duro que tuvimos en la pandemia.